Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del espiral, sea más grande que tu llano. Bienvenidos amigos a nuestro programa número 89 de Magazine Ambiental. Comenzamos este programa dando la noticia precisamente de lo que fue la desaparición de este gran ambientalista del Tolima, Gonzalo Palomino Ortiz. Enseguida tenemos entonces nuestro programa de hoy. En la primera parte tenemos a José Jiménez, quien nos habla precisamente de lo que fue el plantón en Bogotá y de los problemas que en estos momentos se dan a nivel nacional por parte del gobierno nacional y las consultas populares. Enseguida tenemos a Álvaro Vargas, quien nos habla de un aspecto muy importante y es el posible paro del magisterio. Después, una entrevista con Eduardo Mendoza Carmona y el lanzamiento de su libro. Después también otro aspecto muy importante para nosotros y fue lo que ocurrió esta semana en el Consejo con la rendición de cuentas de parte de la salud del Tolima. En este sentido tenemos a Carlos Andrés Castro, concejal. Y por último a John Freddy Sánchez, el popular Sancho, quien nos habla precisamente de eso, de lo que fue o lo que significó Gonzalo Palomino Ortiz. Bienvenidos. Esta semana se hizo en Bogotá precisamente un plantón acerca de lo que está sucediendo con las consultas populares en el país. En este sentido tenemos enseguida a José Jiménez, quien nos habla al respecto. El plantón que se desarrolló el pasado 12 de abril, pues tiene, digamos, todo un contexto que analizar en términos de lo que ha venido pasando anteriormente para que este tipo de acontecimientos sucedan, para que nos veamos obligadas todas las organizaciones ambientales que defendemos el territorio, el agua y la vida, a irnos a plantonear, a exigir que se respeten nuestros derechos constitucionales, a decidir sobre nuestros territorios. Todo, digamos, puede comenzar desde un momento en el que en el año 2013, el 28 de julio del año 2013, Piedras Tolima hace la primera consulta popular frente a temas mineros en contra de la empresa minera Anglo Gold Ashanti. De ahí para allá se desprende todo un boom de consultas populares porque entendimos la importancia de la organización social y política de las comunidades, así como también de la participación de las mismas en eventos, digamos, que tengan que ver con las decisiones que se tomen en sus territorios. De ahí para allá se han venido desarrollando 9 consultas populares en todo el país y una de ellas es la consulta popular de Cumaral Meta, en donde se desarrolló frente a 2 proyectos petroleros que por un lado pretendían desarrollar Manzarrobar Energy, que es la empresa petrolera que pretendía desarrollar este tipo de extractivismos dentro de ese territorio, y la comunidad pues decidió irse a consulta popular el pasado mes de junio del año 2017. Fue la participación abrumadora, más del 97% de la comunidad se manifestó en las urnas rechazando estos proyectos, y siendo así pues tuvo la victoria un municipio más en todo el país. Pero frente a esto lo que se ha venido presentando es que las empresas petroleras, mineras, conjuntamente la captura corporativa que tienen sobre los entes territoriales e institucionales de nuestro país, pues han venido intentando torpedear esos escenarios de defensa territorial, y la empresa demanda la consulta popular de Cumaral Meta, interpone una acción de tutela que desde luego está viciada porque no agotaron todas las instancias a las que ellos tenían derecho para poder, digamos, antepelar el proceso de consulta popular, como lo fue en sus inicios cuando el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta estaba desarrollando la revisión constitucional del proceso de consulta popular. Ellos no quisieron presentar coadyuvancia, nunca se presentaron frente a ese escenario, nunca se manifestaron, y hoy en día, al ver que perdieron la consulta popular, se han querido hacerlo. ¿Y cómo lo hacen? Capturando corporativamente la Corte Constitucional, porque sabemos que hay algunos magistrados que desde luego están un poco favoreciendo este tipo de sectores mineroenergéticos en el país, apuntándole a la defensa de los derechos de las empresas mineras y no de las comunidades. En ese sentido se desarrolló una audiencia en la Corte Constitucional en donde se pretendía hacer una revisión de los alcances de la consulta popular
de Cumaralmeta y desde luego delimitar y también determinar los alcances de las demás consultas populares que se pretenden desarrollar en el resto del país. Ya hay una línea jurisprudencial que nos está diciendo que las consultas son, aparte de obligatorias, son constitucionales para los, digamos, municipios que las quieran desarrollar. Las comunidades tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestro territorio y eso ninguna empresa minera y ningún código va a poder pasar por encima de la constitución política, pero esto es lo que precisamente quieren hacer estas empresas y frente a eso pues nosotros como organizaciones ambientales decidimos movilizarnos. Desde luego contamos con el apoyo de organizaciones que defienden la constitución política del Estado de Derecho como de Justicia, el Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, quienes respaldaron desde luego la participación ciudadana como derecho fundamental de las comunidades y como un derecho constitucional de la ciudadanía, y desde luego también Tierra Digna, Rodrigo Negret, entre otras organizaciones que estuvieron muy pendientes de este escenario, quienes intervinieron respaldando la decisión de las comunidades y que desde luego lograron dejar entrever que lo que pretende la Corte es favorecer al sector minero energético del país y desconocer los derechos constitucionales de las comunidades. Afortunadamente, afuera de la Corte contamos con un plantón donde participaron casi todas las organizaciones del país que han desarrollado consultas populares, organizaciones ambientalistas que han venido defendiendo la vida, el agua y el territorio desde hace muchísimos años, quienes se convocaron en este escenario para, por medio de la cultura de la vida, del carnaval, de la alegría y de la felicidad, le demostramos a la Corte Constitucional que hay una gente que quiere decidir sobre su territorio, que quiere que se respete sus decisiones y que quieren que se respete sus derechos. Así fue como se desarrolló esta actividad el 12 de abril, el pasado jueves 12 de abril, y pues esperamos que si en algún próximo momento el Movimiento Nacional Ambiental va a estar ahí respondiendo en defensa del agua, la vida del territorio, como lo hemos hecho desde que nos organizamos hace aproximadamente un año. La táctica del gobierno en estos momentos a nivel nacional respecto a las locomotores es entrabar cada vez más los procesos de consulta popular. ¿Qué medidas se piensan tomar por parte de los diferentes comités ambientales nacionales en este momento? Bueno, por un lado entendemos de que el Ministerio de Hacienda ha intentado torpedear los procesos de consulta popular, ha intentado un poco desconocer que ellos como ente del gobierno tienen la obligación de suministrar los recursos para que la registraduría como ente local encargado de la logística de estos escenarios puedan desarrollarse las consultas populares, pero vemos que han intentado torpedeándola, justificando un poco que no tienen recursos para la participación ciudadana en las consultas populares, pero dejan entrever otro tipo de cosas. Es una ambigüedad y también es una mentira, porque para las consultas que se hicieron de los candidatos presidenciales como la del Partido Liberal sí hubo dinero y frente a eso no hubo ninguna objeción por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces vemos que es un ataque a las consultas populares porque por medio de ellas se está logrando que las comunidades defiendan sus territorios y persigan y persistan en esta vocación agropecuaria y turística que tienen ellos en sus comunidades. Vemos también que desde luego desde el movimiento ambiental, desde todas las organizaciones que nos acompañan jurídicamente, pues estamos viendo de qué manera se hace esa incidencia política para que el gobierno nacional respete la decisión de las comunidades. Ya se estuvo, digamos, en Ginebra, Suiza, en la evaluación que se hizo a Colombia en términos de DETS, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Logramos que el Comité de DETS, dentro de sus recomendaciones en el punto 15 y 16, le hiciera un llamado al gobierno nacional colombiano para que respete las consultas populares y para que respete las consultas previas, libres e informadas que se están desarrollando en comunidades indígenas, que hoy en día tienen un poco ese carácter vinculante que tuvieron hace algunos años, porque hoy en día ese tema de la licencia social ha venido torpedeando, tergiversando lo que realmente es la participación ciudadana. Entonces son múltiples escenarios los que hemos venido haciendo. Esperamos desde luego seguir avanzando en estos aspectos, tanto jurídicos como también políticos, a la hora de defender los mecanismos de participación ciudadana y la autonomía territorial a decidir sobre nuestros territorios. Para los días 4, 5 y 6 de mayo está pendiente lo que va a ser el encuentro nacional de comités ambientales. ¿Cuáles van a ser las tácticas a enfrentar o a discutir allí para enfrentar esta problemática que nos da el gobierno? Sí, en este próximo mes de mayo, la primera semana de mayo, se va a desarrollar en Puerto Boyacá el encuentro del Movimiento Nacional Ambiental, que recoge, digamos, ya es el tercer encuentro, que recoge a cerca de más de 50, 60 organizaciones que han venido defendiendo los territorios, que han impulsado mecanismos
mecanismos de participación ciudadana en los suyos y que hoy en día también están próximos a realizar consultas populares o que han venido desarrollando herramientas como los acuerdos municipales, que son también, digamos, actividades que pueden desarrollar los municipios y los entes territoriales a la hora de definir los usos del suelo y también de la protección del patrimonio ecológico y cultural de los territorios. Esperamos avanzar también en las agendas, ver cómo afrontamos esta coyuntura que se está viniendo para el país, ver de qué manera le hacemos entender a la Corte Constitucional de que la línea jurisprudencial que se ha sentado frente al tema de la participación ciudadana está amparada en la Constitución política y no en los intereses de un código minero que favorece a las empresas mineras. Ahí hay dos cosas muy distintas que ver y desde luego eso la Corte Constitucional, el Consejo de Estado que hoy en día ratifica que los entes territoriales pueden prohibir la minería de sus territorios, pues tienen que desde luego hacerle el llamado al gobierno nacional para que respete estos mecanismos de participación. Esperamos también avanzar en términos organizativos. Sabemos que lo que se viene para el país ahora con las elecciones presidenciales es bastante complicado porque por un lado tenemos dos candidatos que abiertamente apoyan toda esta lógica extractivista y que abiertamente han apoyado y van a apoyar una práctica tan nefasta para el ambiente como lo es la práctica extractivista del fracking, que no podemos permitir que se desarrolle en nuestro territorio. Entonces, frente a eso, pues también hay que desarrollar una agenda, ver de qué manera vamos a exigirle a estos gobernantes que se postulan hoy en día a la presidencia, que cumplan con unos requisitos mínimos y es la defensa del ambiente, la defensa del agua, la defensa de la vida y desde luego de las comunidades que habitan estos territorios. Vamos a ver de qué manera avanzamos en esos puntos, pero también de qué manera podemos avanzar a escala internacional en el tema de incidencia política para lograr que las altas cortes en el mundo le hagan este llamado al gobierno nacional para que no siga pasando por encima de las comunidades, para que no sigan asesinando líderes y lideresas en los territorios y para que mermen y disminuyan, desde luego se terminen las amenazas a estos líderes y lideresas que se han venido presentando en el país constantemente, porque si hablamos de una paz, pues la paz empieza por la transformación de nosotros mismos, desde luego, desde los territorios, pero por el respeto a la vida de las comunidades que los defienden. Para el magisterio del Tolima y Colombia, los incumplimientos de parte del Estado son toda una problemática. Se vienen también las elecciones para las directivas de la CUT, de Cimatol y de FECODE a nivel nacional. En este sentido conversamos con Álvaro Vargas. El magisterio colombiano en estos momentos se debate entre la incertidumbre, como quiera, de que el mismo Ministerio de Educación Nacional, lo que cada vez se observa es que tiene un portafolio de servicios donde lo único que le interesa es vender productos a cambio de propender por el mejoramiento de la calidad de la educación. Igualmente sus planes de desarrollo en lo que tiene que ver especialmente con el tema de la jornada única se ha quedado demasiado corto y quiere hacer de Colombia la más educada de América Latina en el 2025, que desde el punto de vista eufemístico es válido, pero desde la realidad no da muestras. La verdad es que cada vez se ve más la improvisación, el desgreño administrativo y, por qué no decirlo, el incumplimiento a esas metas propuestas tanto para el número de aulas como para las instituciones educativas que tienen que ver especialmente con la puesta en marcha de esas ciudadelas. Pero a su vez también estamos en el tema que tiene que ver con la salud, que cada vez los pliegos de condiciones por parte de las entidades que participaron en el proceso licitatorio el 26 de noviembre del año anterior no se deben todavía poner en ejecución lo que son esos pliegos, lo cual lleva a decir en este caso de que simplemente ha quedado en el papel como caricatura unas posibilidades de mejoramiento en el aumento del plus del 42 al 67.2%, igualmente la UPCM de 75.000 pesos a 130.000, la cápita anticipada, los PQR, las drogas, droguerías alternas, los servicios a través de reembolsos y recobros de acuerdo a lo que se dé por cada uno de los usuarios y en fin, la verdad es que estamos también a la espera de que haya con el Ministerio de Educación Nacional la posibilidad de poder tener una interlocución
que permitan en gran parte resolver los grandes males que sacuden a la educación como factor decisivo para el cambio y la transformación que requiere el país. Hay en este momento la posibilidad de paro. ¿Cómo marcha el paro de esta posibilidad y cuáles son las posibilidades y las reivindicaciones de este paro? Sí, precisamente ya el Comité Ejecutivo ha tomado la decisión de que va a ser para los días 9 y 10 de mayo del corriente año. El primer día vamos a hacer grandes concentraciones en cada uno de los 47 municipios y 65 subdirectivas y comités zonales que tiene la organización SUTES y Matol. Igualmente vamos a estar el segundo día realizando grandes movilizaciones y de otra parte vamos a estar al lado de los trabajadores el 1 de mayo de manera unitaria y combativa, pero a su vez también queremos decirle a la opinión pública que en Colombia se sigue socializando la miseria, privatizando la ganancia, lo cual naturalmente debe buscársele unas alternativas para que el país tenga una posibilidad de salir del ostracismo en que se encuentra. ¿Qué se pide por parte del magisterio del Tolima específicamente dentro de este paro nacional? Se pide fundamentalmente la interlocución con el gobierno nacional frente a resolver los diferentes puntos plasmados en un pliego de peticiones que se han vuelto precisamente una retórica y una falta de resolución a esos puntos que buscan fundamentalmente, por un lado, mejorar las condiciones para que más sectores de la población colombiana accedan a la educación. En este caso, en este momento, hay por fuera del sistema educativo unos de 3 a 4 millones de colombianos y eso lleva a decir en otras partes de que realmente el sistema es inequitativo, hay inequidad, que inclusive el ICT es como una entidad que le presta unos servicios a la juventud. Hoy en día se ha convertido en un banco usurero que lo único que hace es estafar a estos muchachos y naturalmente estamos esperando ojalá que esa mediación o por qué no los candidatos alternativos ojalá supriman ese ente y por otro lado se favorezca a la niñez, a la juventud para que todos accedan realmente a la educación del pueblo desde el preescolar hasta la universidad de manera gratuita y financiada directamente por el Estado. ¿Se tiene una fecha para hacer ese paro de 48? Sí, se tiene una fecha, está prevista para el día 9 y 10 de mayo del corriente año, donde en el país vamos a movilizar aproximadamente unos 400.000 maestros y posiblemente van a estar los estudiantes de las diferentes universidades, como igualmente desde ya anunciamos que la salud, los trabajadores de la salud y los usuarios van a salir frente a esa esperpento que se llama la Ley 100 de 1993, que lo único que hizo fue entregarle a la intermediación lo que fue la salud de los colombianos, convirtiendo la misma no en un servicio sino en una mercancía. Hay dentro de lo que es el Tolima, lo de la jornada única, cómo se está trabajando y cuáles serían las condiciones para que realmente haya una jornada única tanto en Ibagué. Sí, nosotros tenemos que decir es que los gobernantes nuestros están más interesados en el cemento y en construir obras que desde todo punto de vista es muy importante, pero más que todo porque ahí van las grandes posibilidades de la corrupción, del desgreño administrativo, de poder, pero cuando por ejemplo acá se han interesado en la calidad de la educación debe ser de carácter tecnológico, cultural, científica, ajustada normalmente a una educación que le sirva junto al desarrollo y al progreso, que no esté distorsionada, que no sea una extensión y 1 milímetro de profundidad, donde la educación prácticamente es simplemente un remedio, pero no estamos formando realmente para una sociedad justa, democrática, participativa, pluralista, que le dé realmente una opción y una oportunidad al pueblo colombiano de erigirse para que estos gobernantes no sigan naturalmente usufructuándose de la voluntad popular. Hay en este momento también otro aspecto que tiene que ver con la paz en Colombia. Por una parte, los desaparecidos, por otra parte, la muerte de diferentes líderes populares y por otro lado también lo que sucede con la guerrilla. ¿Qué pasa en este sentido? Sí, nosotros hemos colocado una cuota de sangre muy alta, 1.320 maestros y maestras y activistas asesinados en este país. Aquí hacer protestar, atreverse a pensar es empezar a luchar, pero también esa forma es
una discriminación y sobre todo una amenaza y una vulnerabilidad a los derechos. Por eso hay que decirlo, estamos en un genocidio que realmente algún día serán crímenes de lesa humanidad, y quienes socializan la miseria y privatizan la ganancia en este país tendrán que responderle, y diríamos también aplicando una frase de que sobrarían postes de la luz para precisamente colgar a todos estos que han sido injustos, que se han robado el erario público y que no han tenido realmente una complacencia con el pueblo frente a la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico y la vivienda de interés social. Hay también en este momento una coyuntura electoral y tal vez la posibilidad de un cambio por primera vez en muchos años. ¿Cómo se vislumbra en este aspecto las posibilidades en el país? Pues la verdad es que estamos a las puertas precisamente el día 27 de mayo de tomar una decisión muy fundamental para la vida de los colombianos, que pues es el tema de definir quién será el próximo presidente de los colombianos, pero la verdad es que hay propuestas alternativas, por ejemplo en la limpieza frente al tema de las energías del fracking y de los fósiles que realmente contaminan el medio ambiente, y que hoy por la eólica y por la defensa del agua deben estar al orden del día. La gratuidad de la educación desde el preescolar hasta la universidad, de no dejar acabar precisamente el SENA y fortalecerlo, igualmente el de buscar un mayor presupuesto, por ejemplo, para el tema de la salud, para quitársela precisamente a esos intermediarios que son al fin y al cabo los chupasangres que se benefician precisamente de todo ese negocio lucrativo que tiene la salud, y que hay un hombre que fue inspirador de esa ley 100 del 93, que quisiéramos que con su candidato no llegue a la presidencia de la República. El pueblo lo decidirá, pero nosotros la verdad es que sí llamamos desde nuestra óptica a mirar una opción verdadera y legítima del pueblo como la de Gustavo Petro Urrego para la presidencia de la República. Todos los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Por la vida, por el agua, por el territorio, por el planeta. Magazine ambiental en defensa de la vida, el agua y el territorio. Todos los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Con la dirección y presentación de Carlos Enrique Arima. Edición Ángeles Televisión. Magazine ambiental en defensa del agua, la vida y el territorio. En esta parte del programa tenemos como invitado en la parte de las letras al mimo Eduardo Mendoza Carmona. Y su libro Es duro decir que no sabemos bailar salsa. Eduardo Mendoza Carmona, hablemos un poco de lo que ha sido su vida como mimo y como... Bueno, yo empiezo realmente de una manera tardía, metido en el mundo de la literatura inicialmente y del mundo del teatro. De pronto mis vestigios fueron a través de mi padre, porque mi padre era un lector en su época de algunos libros que eran en ese momento prohibidos por la iglesia. Hay un libro que todavía lo conservo en mi biblioteca, es una reliquia,
una primera edición de Ludovico Ariosto, que era Rolando el Furioso, que son unos cuentos fabulosos, muy bien ilustrados. Y también encontré que él era un amante de la literatura de José María Vargas Vila, que era el poeta como maldito de esa época, condenado, porque él ya cuestionaba muchas cosas que a la gente en ese momento no le interesaban. Él cuestionaba la iglesia, cuestionaba la misma posición de la parte política, y dentro de sus mismas obras que muchos hemos leído, que en total dejó más de 50 obras publicadas por una editorial de Medellín, él hablaba de eso. Entonces yo llego y nazco de esa parte, pero cuando ya llego al bachillerato, accidentalmente en un colegio privado acá de la ciudad de Ibagué, nace la idea de celebrar el Día del Maestro. Y un estudiante, un compañero, que desafortunadamente murió el año pasado, ibaguereño, de una voz extraordinaria, que era Fabio Restrepo Gómez, se nos acercó al salón y nos dijo: vamos a celebrar el Día del Maestro, necesitamos que alguien haga teatro. Entonces, en el colegio nadie hacía teatro, yo me puse en el plan de hacer teatro y escribí una obra, y en esa época era el movimiento estudiantil revolucionario. Escribimos una obra yo escribí una obra que se llamaba Mendigos o Mendigos, y escogí 5 compañeros del salón, montamos la obra, y fue tanto el impacto con la obra que resultamos siendo el grupo oficial de teatro del colegio para representarlo en todas las semanas culturales. Semanas culturales que hoy en día se perdieron, desafortunadamente, como los centros literarios. Qué lástima los centros literarios, donde uno como estudiante escribía sus notas, sus pequeños ensayos, sus poemas, sus cuentos, compañeros que bailaban, que tocaban la guitarra, que cantaban. Eso se perdió. Y todo eso vemos el resultado hoy en día en este nuevo siglo. Y de ahí empecé, motivado por un profesor que nos hicimos grandes amigos, Libardo Moreno. Libardo Moreno me impulsa y me dice: escriba. Él llega y nos dice: voten el libro que tienen ahí de español, el libro guía en esa época, de cualquier editorial. Muchas editoriales estaban a la casa de eso para que uno comprara el libro. Y nos dice: ese libro no vale nada. Ese libro no tiene ningún valor para mí. Vamos a aprender literatura leyendo. Y entonces nos da un listado de 10 libros de autores colombianos. Mis padres, era para leer un libro mensualmente, mis padres pues tenían en ese momento el recurso, compramos los 10 libros, empecé a leer la primera novela, me gustó tanto que en un mes me había leído los 10 libros. Entonces empecé a acercármele al profesor y que me recomendara más libros, y empecé a comprar y a devorar literatura. Después fuimos grandes amigos. Ya tuve la oportunidad de estar en la Universidad del Tolima cuando existía Bellas Artes, cuando desafortunadamente la cerraron y se partió en un momento determinado la historia de lo que fue el desarrollo cultural, no solamente en la ciudad de Ibagué, sino en el departamento del Tolima. Sin embargo, yo vinculado al grupo de teatro oficial de la Universidad del Tolima, que era el TUC, Teatro Universidad del Tolima, cuando tuvimos la oportunidad de representar al Tolima en varios festivales, me fui a Bogotá a estudiar arte dramático. Y la literatura no la he abandonado. Ya habiéndome graduado como licenciado entre paréntesis de arte dramático, me gustó un género que es la pantomima. Y la gente acá en Ibagué me conocen en el departamento del Tolima y en muchas partes del país como el mimo. Ah, llegó el mimo.
Y eso es un género que me parece muy interesante porque es la búsqueda de otro lenguaje donde no está la palabra, esa palabra escrita, sino que es buscar por intermedio de esos gestos que uno tiene a diario, que se tiene como un medio de supervivencia para poder uno contarle y expresarle y dejarle una inquietud a ese espectador que lo está uno observando. Hay una inquietud que siempre he tenido con respecto a usted, y es que tal vez usted es uno de los que hace un libro de calceta de plátano, hace un libro de unos pedazos de cartón. ¿Por qué esta idea de hacer ese tipo de libros? Bueno, eso surge de una idea de muchas partes, sobre todo la idea de una argentina, y es buscar esa posibilidad de utilizar ese material de reciclaje, ese material que se pierde. Inclusive en algún momento determinado yo planteé la idea de que en ese papelillo que nosotros conocimos en las tiendas, papelillo que era de colores, donde le volvían a uno el pan, las arepas, le volvían a uno los productos, que se pudiera utilizar para crear y hacer libros que no fueran tan costosos y que la gente los viera como un elemento estético. El cartón que se bota por ahí, ¿por qué no se puede trabajar manualmente ese cartón y hacer pequeñas ediciones? Ya no ediciones de 1000 ejemplares, 2000 ejemplares, porque eso es muy complicado. Es tener uno 1000 libros en la casa, invertir un poco de dinero, que a veces uno se mete en deudas para poder uno cumplir con esos compromisos, y que esos libros no se van a vender, se pueden convertir en libros que se pueden vender durante 1 año, 2 años, y eso se convierte en plata de bolsillo. Pero ya entremos en materia. ¿Cómo surge ese primer libro suyo y más o menos cómo se desenvuelve en ese aspecto de los cuentos de la vida cotidiana del Tolima? Bueno, como teatrero y también como lector, me dio esa posibilidad de ser un observador constante de todo lo que pasa, de todo. Yo estoy todo el tiempo pendiente y observando lo que ocurre, la persona que está pasando por las calles, por diferentes ciudades de Colombia, por diferentes ciudades del país, y las estoy observando. Yo les miro la forma de caminar, la forma de actuar, la forma de vestirse, la misma forma de expresar cosas. Y eso me dio esa posibilidad de empezar a crear mis primeros personajes. De ahí surgen una idea de que ya estaba en movimiento, era un boom en Latinoamérica de hacer el cuento corto. Y entonces yo empiezo, influenciado por algunos escritores de la época, de hacer esos cuentos cortos, esos cuentos de humor negro. Hablemos de otra cuestión importante que viene al momento, y ya es tal vez la publicación máxima suya. Esta que tiene que ver con la Universidad del Valle, la publicación que le hacen allí y el título del Bueno, no tanto es la Universidad del Valle, aunque hay gente que pertenece de ese colectivo a la Universidad del Valle como catedráticos. Es un grupo que es La Rosa Blindada, un grupo al que tuve la oportunidad de conocerlos hace muchos años en la ciudad de Cali, en el cual han girado no solamente teatreros, escritores, poetas, periodistas, sino mucha gente interesada por esta parte del desarrollo cultural. Y La Rosa Blindada nace inicialmente como una revista en la parte física. Luego esa revista se convierte ya como en una necesidad de la gente de poder expresar sus cosas, pero eso se llegaba mucho más allá, que era de poder publicar un libro, porque la gente no tenía en ese momento determinado el recurso para poder hacer esa financiación y que su obra estuviese en el mercado. Entonces empieza Amapola Cartonera, donde hay grandes amigos, José Zuleta, que es un
el hijo de uno de los grandes reconocidos de Colombia, el filósofo Estanislao Zuleta. Está Eleazar Plaza, que es el personaje central, está José de Dier Gómez, está Jorge Eliezer Ordóñez, Carlos Fajardo, está Pablo Montoya, que hace 3 años ganó el premio en Venezuela, el Rómulo Gallegos, está Hernando Guerra Tobar en la ciudad de Bogotá, está también Flover Zapata de la ciudad de Manizales, está Edgar Trejos en la ciudad de Medellín, y hay otra cantidad de personajes que están allí. Entonces ellos ya conocían mi trayectoria, ya conocían de mis trabajos, no solamente como ese nivel de amigos, sino también que ellos sabían de esa labor que yo estaba haciendo a veces un poco silenciosa y como con las uñas. Entonces me propusieron de que reuniera parte de mi trabajo, que lo enviara a la ciudad de Cali y que ellos me publicaban una antología que fue el título de uno de mis libros de hace unos años, que es duro decir que no sabemos bailar salsa. Y hay una historia muy simpática de Es duro decir que no sabemos bailar salsa. En el año 2000 yo estaba en la ciudad de Medellín, acabábamos de participar del Festival Internacional de Poesía en Medellín, y llamaron al poeta Edgar Trejos, que es el presidente de la Casa de Poesía Porfirio Alba Jacob de Envigado, que lo estaban invitando a un festival de poesía en Manizales. Y accidentalmente le preguntan que si sabían de Eduardo Mendoza. Dijo, él está aquí sentado al frente. Dijo, vamos a Manizales, se vienen para Manizales. Llegamos a Manizales y conciencialmente, para llegar a la historia, se celebraba el Festival de Poesía en la ciudad de Pereira. Un amigo se entera por el diario La Patria de Manizales que yo estaba allá participando. Se fue a buscarme al hotel donde estábamos todos hospedados y me dijo, yo vengo por usted. Esta noche es el remate del Festival de Poesía de Pereira. Y yo considero que no hay un poeta, no hay un personaje que realmente tenga como la relevancia de que esté participando en este evento. Me parece que es como relleno. Entonces él me lleva a la ciudad de Pereira, eso era en la noche, en la Cámara de Comercio. Se hizo el evento, yo les dije, me dejan de último. Cada poeta tenía que leer 2 textos. Entonces había un presentador y el presentador hacía la disertación sobre cada autor y uno leía 2 textos muy breves. Entonces van pasando y de acuerdo a esa lectura yo iba buscando qué iba a leer para no ir a quedar allá como en ridículo y sobre todo con el amigo y también con la gente de Manizales. La persona que estaba antes de mi lectura, una persona que no recuerdo el nombre, y así lo recordara tampoco lo voy a mencionar, una persona muy elegante, con su gabardina, encorbatado, ¿ya? Le leen su hoja de vida impecable y él lee un poema que no causa ningún tipo de hilaridad ni dentro del público. Y él, en una manera grotesca, empieza a buscarse por todos los bolsillos y saca una servilleta donde nos manifiesta a todos que era el último poema que acababa de escribir mientras estaba comiendo. Yo pensé que dije, no, esto es una especie como de rezago del nadaísmo, va a salir con algo muy bueno. Y el hombre saca el poema, saca la servilleta, empieza para poder leerla y lee una cosa que no tenía absolutamente nada. Eso no causó ninguna curiosidad, un auditorio totalmente lleno, gente hasta de pie. Entonces me tocó a mí y yo es duro decir que no sabemos bailar salsa, que antes que cuentos la gran mayoría es prosa poética, cuentos muy breves. Y entonces yo empiezo a leer el primer cuento. Causa sensación en el público,
Me leo el segundo cuento, ya para terminar, un cuento relacionado con el tango, porque era el momento oportuno para hablar del tango, sobre todo donde estaba ubicado. Me aplauden y con gran emoción y con gran sorpresa termino leyéndome casi todo el libro. Y eso me dio la posibilidad a que vendiese los libros que me quedaban ahí en la maleta, antes me faltaron. Eduardo, ¿cómo ha sido hasta el momento la venta del libro y la receptividad del libro de parte del público tolimense y colombiano? Bueno, los pocos libros que me han llegado a mis manos han sido muy bien recibidos. En un caso muy especial y muy gratificante para mí tener la amistad con Carlos Orlando y Jorge Eliezer Pardo, a quien fue dedicado realmente los libros, porque ellos conocen de mis principios y ellos han conocido mi lucha, y vamos a presentarlo el día 24 de abril dentro del marco de la Feria del Libro en la ciudad de Bogotá. La idea es, con este libro, poder difundirlo a nivel de muchas ciudades del país. Y es lo que precisamente en próximos días vamos a tener el contacto con los editores para empezar a armar como un cronograma de viajar a algunas ciudades del país importantes que les interese este tipo de material. Y ahí vamos, no es fácil. Y ellos escogieron ese título de "Es duro decir que no sabemos bailar salsa", porque es un libro que está editado en la ciudad de Cali. Y qué mejor título que ese, tan sorpresivo, tan llamativo. Y ellos me han estado comentando que la gente está muy contenta, está muy receptiva y que han estado muy atentos a lo que pueda pasar con el trabajo. Aquí yo he hecho un trabajo muy oscuro, muy bajo por ahí, como escondido, con pocos recursos, pero bueno, ahí vamos. Y la idea mía es, y muchos escritores, es que los jóvenes, los niños también, se interesen por conocer no solamente la literatura de los tolimenses, sino que se interesen por la lectura y entiendan que a través de la lectura, a través de ese mundo mágico que está metido en todos los libros de cualquier autor del mundo, está el conocimiento del hombre, para que no nos dejemos engañar tan fácilmente. Y no voy a entrar en materia de decir de quién nos dejamos engañar. Y eso es conocer el mundo, porque muchos creemos que simplemente el colegio, la universidad, es la que nos da a nosotros el material y la información para que seamos alguien en la vida. No, eso hay que complementarlo a través de ese conocimiento, a través de ese universo que está metido allá en ese libro. Por más malo que sea el autor, por lo menos una frase puede quedar y nos puede a nosotros formar como personas. Hablemos de las partes donde se puede conseguir, cómo se le ubica a usted de pronto para conferencias y o para la distribución del libro. Bueno, realmente este ha sido un trabajo como muy directo. No he pensado, por ejemplo, como en librerías, sino esta sería algo así como, Carlos, como una librería ambulante, ¿no? Una librería que estoy con mi maleta y con mi bordón. Sobre la tercera me encuentran y ahí encuentran ese material. Algo que también también agradezco muchísimo es a la amiga que maneja la página cultural del Nuevo Día, que tuvo una diferencia conmigo hace como un mes pasaditos, que me publicó toda una página en facetas. Y esa es la idea, es empezar a llegar como a los colegios, como a promocionar esos talleres literarios, esas tertulias, que la gente se interese. Yo estoy tratando de publicar algunos cuentos míos en cartillas muy pequeñas, buscando como ese tipo de mercado donde pueda el estudiante comprar algo muy barato, que lo pueda disfrutar, que lo pueda gozar, que lo pueda doblar, que se lo pueda guardar en su bolsillo, porque nos han vendido la idea de que la literatura ya no vale nada, que ahora vale es el CD.
todos los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Por la vida, por el agua, por el territorio, por el planeta. Magazine ambiental en defensa de la vida, el agua y el territorio. Todos los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Con la dirección y presentación de Carlos Enrique Arima. Emisión Ángeles Televisión. Magazine ambiental en defensa del agua, la vida y el territorio. Hoy, con este acto del primer tour, en diciembre se acaba el mito del acueducto complementario. Los ibaguereños sí somos capaces de hacer las cosas bien hechas y las vamos a hacer y cumplir con las cosas que nos han encomendado los ciudadanos de Ibagué. Se van a invertir 30.000 millones de pesos. Con esto lo que vamos a hacer es de Ibagué una ciudad más sostenible, más sana, una ciudad equitativa y una ciudad en paz. Esta semana también hubo otro aspecto que para nosotros es muy importante y es la rendición de cuentas o, por decirlo de otras formas, aclarar cómo va la salud en el departamento y en la ciudad de Ibagué. En este sentido tenemos al concejal Carlos Andrés Castro. Bueno, realmente el planteamiento que se hizo el día de ayer en un debate que se realizó precisamente en la Secretaría de Salud, se encontraba una inversión interesante, una inversión bastante importante de 3.475 millones de pesos, en donde se perseguía allí atacar problemas de salud pública, de salud mental, donde se compartía que se hicieron diferentes charlas y acompañamientos en instituciones educativas y en diferentes sectores de la ciudad, también en barrios, y convocaron a padres de familia, donde se busca precisamente que se invierta este dinero en procura de la salud mental de los ibaguereños. Hay un importante proyecto presentado por una compañera, Hasblady Morales, en donde se está buscando establecer si esos recursos están siendo invertidos de manera correcta y se logra impactar de manera suficiente al respecto, y esto está combinado precisamente con el consumo de alucinógenos. Hicimos algunos paralelos, hicimos algunas propuestas sobre la inversión de ese dinero, sobre los programas que se están realizando, precisamente porque el impacto no ha sido tan positivo en virtud de que las cuentas dan de que está incrementando el consumo en los menores de edad, de que los problemas familiares, de que la tristeza de estos muchachos los están llevando al consumo de alcohol y al consumo de alucinógenos y de drogas. Pues entonces se hicieron algunas objeciones desde el punto de vista personal. Solicitaba al secretario de que se realizaran algún tipo de campañas donde se vinculen estos muchachos, aún ya hayan empezado en estos procesos de manera laboral, y que se les den algunas oportunidades. Poníamos algunos ejemplos de pintura en las fachadas de algunos barrios que tienen un aspecto pues normal, del color normal del ladrillo, pero que si las pintamos de blanco, si les damos color, le darían vida a ese barrio, generarían un entorno, pero más importante que eso, generan una oportunidad de participación a esos muchachos que se encuentran en esos problemas. También hicimos alguna proposición de que se revise si los músicos ibaguereños pueden ser contratados, algunos de ellos, para que se tomen los parques que están siendo tomados por la droga, que están siendo tomados por estos muchachos incomprendidos, que tienen mucho tiempo, que tienen padres con los mismos problemas y que encuentran esos espacios allí para cosas distintas y nocivas. Entonces decíamos que los músicos se tomaran estos espacios y dieran clases gratis de música, que eso generaría otra gran oportunidad para estos muchachos. Hay otro problema que también afecta a la salud, es precisamente lo que tiene que ver con el suicidio y el problema del desempleo de la juventud. ¿Qué aspectos se han tomado o qué correctivos se toman en este sentido? Bueno, ayer andaba unas cuentas importantes, el secretario de Salud entregaba un buen parte de trabajos al respecto, pero repetimos que sigue impactando. Una vida es importante, una vida es bastante importante, como lo son muchas, nada más una es importante para nosotros. Entonces la incidencia se dio en la inversión de estos programas y la socialización, inclusive pedir ayudas internacionales y revisar cómo la inversión logra llegar a todos los hogares ibaguereños para empezar a identificar esa clase de personas que tienen estos problemas y tienen esa tendencia suicida,
y con la intromisión de lo que es el alcohol y las drogas. Es esa la solicitud que se ha venido haciendo de parte de este Consejo y las diferentes propuestas. Hay también otro aspecto que en este sentido preocupa y es por una parte la aparición de algunas enfermedades que ya lo tenían como el sarampión y otras como la tisis, ¿sí? Y que en estos momentos tienen algún sector de la población efectivamente. Bueno, sí, se ha descubierto que la incidencia y la aparición o la proliferación de ciertas enfermedades vienen de otros países vecinos que han venido proliferándose precisamente porque desconocidas y no han tenido el trato, y es como cuando aparece una nueva enfermedad que se prolifera, hay que buscar acciones inmediatas a contrarrestarlas, pero pues la identificación de eso es precisamente cuando se prolifera y eso es lo preocupante, pero ya se tiene identificado y se ve que la Secretaría está trabajando al respecto. Hay otro problema que también es preocupante en este momento ya un poco a nivel nacional, lo que tiene que ver con el problema de la FARC, lo que está sucediendo en el sur y lo que está sucediendo en el norte con el paro armado. Es preocupante que inclusive una parte inclusive de lo que es el proceso de paz con Santrich en estos momentos esté también en problemas. ¿Cuál sería la solución en este sentido para que de pronto se avance realmente en este proceso de paz? Bueno, es claro y es definitivo que los acuerdos de paz ya están establecidos y que todo aquel beneficiado de los acuerdos de paz que se salga de los acuerdos de paz y delinque, como el caso de Santrich, pues hay una justicia que los mide de manera diferente. Hoy podemos decir que las FARC ya no existen, pues fueron desmovilizadas a través de ese acuerdo. Todo aquel disidente de esos acuerdos, disidente de esos movimientos armados, pues es un delincuente que tiene una justicia diferente para tratarlo y es allí donde tendrán que atenderse a las consecuencias. Hoy queremos que todo grupo armado que vuelva a nacer, llámese FARC nuevamente, ELN, pues están sometidos a la justicia colombiana diferente a los acuerdos que ya se firmaron de paz, y el sostenimiento y la prevalencia de esos acuerdos son los que llevarán finalmente este país a la paz, y es lo que estamos buscando y es lo que se estructura y es lo que a través de Humberto de la Calle, pues como candidato de presidente del Partido Liberal, o bienvenidos los candidatos que defenderían esos acuerdos de paz, para nosotros es una prioridad. Conversamos con John Freddy Sánchez, el popular Sancho, sobre un aspecto muy importante para nosotros, y es lo que fue la vida de este gran ambientalista tolimense, Gonzalo Palomino Ortiz. Sus trabajos en la Universidad del Tolima, fue profesor de muchos de los ambientalistas que hoy están en el Comité Ambiental, y tal vez uno de los grandes o de los más grandes defensores de los páramos en el Tolima. Tenemos enseguida en este caso pues a John Freddy Sánchez, que nos habla al respecto. Gonzalo Palomino fue uno de los profesores agrónomos de profesión quien empezó a impulsar la ecología y la agroecología en el departamento del Tolima y en el país en general. Deja una huella y grandes recuerdos para el Comité Ambiental y para el movimiento ambiental, ya que gracias a sus enseñanzas, a ese equipo que en algún momento junto con él crearon, pues digamos, como ese primer escenario de defensa ambiental para el departamento, hoy digamos, evoluciona a lo que es el Comité Ambiental, a lo que es cada uno de los procesos que desde los diferentes municipios del departamento del Tolima y desde el país en general se han gestado en defensa del ambiente, en defensa del agua, de otras formas de ver la vida, de ver nuestro papel y nuestra interacción con el ambiente. Partimos todos, pero digamos, no esperamos recibir este tipo de noticias. Hoy es un día muy triste para todos nosotros y enviamos un mensaje de condolencias para todas las personas que convivieron, que compartieron con él, para su familia, y esperamos que su legado siga a través de los años con este y todos los procesos de resistencia ambiental que han surgido en el país. ¿Se puede decir que con Gonzalo Palomino comienza el Comité Ambiental en la Universidad del Tolima? Podríamos decir que esos primeros estudiantes de Gonzalo Palomino fueron quienes fundaron con el tiempo el Comité Ambiental,
Renzo García fue uno de sus alumnos, fue una de las personas que aprendió de Gonzalo y que posteriormente nos tomó a todos nosotros, estudiantes de diferentes carreras de la Universidad del Tolima y otro tipo de personas que poco a poco se han ido vinculando y nos ha formado y ha construido esta gran familia ambientalista como es el Comité Ambiental. Podemos decir que Gonzalo es el génesis de este movimiento y gracias a él hoy el país cuenta con uno de los sectores que más oposición hace al gobierno nacional en torno al modelo extractivo y plantea una de las mejores estrategias para apostarle a otro tipo de modelos económicos alternativos, amigables con el ambiente y que favorecen más a las comunidades y no a las transnacionales. Hablemos también de un poco de lo que fue Gonzalo Palomino como profesor, de su inclusión a algo que fue muy importante y fueron los páramos de Tolima. A Gonzalo se le atribuyen muchas investigaciones, tanto en páramos, tengo entendido también que muchos estudiantes y muchos profesionales lo reconocen por su análisis y por su estudio en diferentes zonas del país, diferentes tipos de climas, de geografías, bosques secos tropicales y su importancia dentro de la biodiversidad, digamos, en este tipo de zonas, con el ejercicio de páramos. Fue una de las personas que también estuvo muy atento frente a la catástrofe que se vivió con la avalancha de Armero y el impacto que eso también generó ambientalmente y muchos otros análisis que todos los biólogos y todas las personas que se han formado en la Universidad del Tolima desde la agronomía en general, digamos, tienen sobre él. El legado que deja tanto en formación, en investigación y en resistencia ambiental es muy grande. Bueno amigos, de esta forma llegamos al final del programa. Esperamos seguir contando con ustedes en esta lucha por el medio ambiente. Les recordamos nuestro canal en YouTube, Magazine Ambiental 41. Y este programa Magazine Ambiental 89. Nuestro correo para que ustedes se comuniquen con nosotros desde abajo ibagué@gmail.com. Les decimos una vez más muchas gracias y que estén muy bien. Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del espiral.